antes la infección, el tema, a ver si me logro ordenar. El tema aparece como infección nosocomial. En realidad ya no debiéramos denominarlo así, sino infecciones como consecuencia de atención sanitaria. Así debiéramos llamarlos. De hecho, creo que en su libro, yo tengo la última edición del libro de medicina de Harrison. No sé cómo está en su última edición, no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero en realidad no creo que aparezca como infección nosocomial. Entonces, de entrada, la introducción de este tema del día de hoy es de que vamos a hablar de un tema que se conocía como infección nosocomial, ahora ya se le conoce como infecciones en servicios de atención sanitaria, ¿verdad? Lo que pasa que en realidad cuando se empezó a describir todas estas enfermedades, ¿verdad? Que se debían, entonces se definían como aquellas infecciones que aparecían en los pacientes que no presentaban al ingresar al hospital, que no venían incubando y que se presentaban hasta las 48, 72 horas o más, ¿verdad? Después de 48, 72 horas o más del ingreso al hospital, ¿verdad? Aquellos pacientes que ingresaban por un procedimiento quirúrgico, que ingresaban por un evento cerebrovascular, por un evento cardiovascular, por una enfermedad crónica renal, diabetes mellitus, etc. Entonces, y que adquirían una infección hospitalaria. En realidad, el término ya más adecuado es aquella infección que se adquiere en servicios sanitarios, en servicios de atención en salud. Esa es la verdad. Así debiéramos definirlo, porque de entrada con esta definición uno agarra una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha, porque por un lado son los pacientes, doctores, por un lado son los pacientes que adquieren estos procesos infecciosos y por el otro lado está el personal de salud también. Y ahí van incluidos ustedes como médicos practicantes externos. Entonces, se habla de procesos infecciosos adquiridos dentro del nosocomio, ¿verdad? Dentro de un hospital. Así es como se habla. Y hay un dato, digamos, numérico, hay un dato estadístico que nos dice que yo también se los recuerdo siempre. El dato numérico y estadístico solo sirve para decir, de verdad, doctores, para decir si es mucho, si es poco, si son la mitad de los casos o arribita de la mitad, por debajo de la mitad. Para eso sirve el dato numérico. Entonces hay un dato numérico en infección nosocomial que nos dice que ocurren en aproximadamente entre 5 y 7% de las infecciones de los pacientes hospitalizados o de las infecciones que ocurren dentro de un hospital. Por eso, en realidad el término de infección nosocomial pues tiene vigencia, pero ya debemos ir modificando el concepto, porque cuando hablamos de un 5 a 7% estamos diciendo que es lo que ocurre más o menos a nivel mundial. Por supuesto, nosotros no tenemos estadísticas, no tenemos números, pero creo que nuestros números van por ahí. A nivel mundial, quiere decir que más o menos entre 5 a 7 pacientes por 100 hospitalizados adquieren una infección nosocomial. Lo que sucede es que estas infecciones nosocomiales pues tienen características muy importantes, ¿verdad? Y por eso es que nosotros las estudiamos. Pero dado ese caminito, decíamos, de la izquierda o a la derecha, de que los pacientes hospitalizados o el personal de salud, pues vamos a explicar el día de hoy por qué es tan importante que estudiemos las infecciones nosocomiales. En primer lugar, porque ya sería un factor de comorbilidad en un paciente diabético que ingresa porque se desestabilizó, ¿verdad? O un paciente hipertenso que ingresa por una enfermedad vascular cerebral, una enfermedad renal crónica, qué sé yo, y a eso le agregamos que adquiere una infección hospitalaria, le agregaríamos un factor de comorbilidad a este paciente. Porque este paciente probablemente es hipertenso, es diabético, tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, factores de riesgo, ¿verdad? Factores de riesgo para tener enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, y de repente adquiere una infección hospitalaria, entonces agregamos un elemento más de comorbilidad, digamos un elemento más, ¿verdad? Para
en primer lugar, aumentar la permanencia del paciente dentro del hospital. En segundo lugar, utilización de recursos, que ya conocemos, sobre todo en nuestros hospitales, la distribución de los recursos en salud tan limitados que tenemos, ¿verdad? Tercer lugar, de recursos, y ahí hablamos obviamente de insumos, microinsumos. Tercer lugar, personal médico, paramédico, y que va a significar que dirijan su atención, ¿verdad?, a ese tipo de pacientes porque adquirieron una infección hospitalaria. Y tercer lugar, que sería, digamos, lo más importante, que altera entonces, digamos, esa historia natural de la enfermedad que iba a tener el paciente, que vino porque es un paciente descompensado de diabetes, hizo una crisis hipertensiva, etcétera. Y entonces ahora tenemos un factor más que puede alterar, digamos, la mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, por eso es muy importante que estudiemos nosotros infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales fueron descritas hace muchísimos años en Europa por un médico en un hospital austriaco. Fueron descritas, a partir de ahí se empiezan a conocer las infecciones nosocomiales, porque empezaron a describir y a ver que había mucha mortalidad, por ejemplo, en pacientes puérperas. Y entonces empezó a llamar la atención de que las pacientes puérperas repentinamente empezaron a infectarse. Hacían fiebre, escalofríos, se complicaban, algunas de ellas hacían choque séptico y aumentaba también la mortalidad de las pacientes. Y entonces un médico muy acucioso él, muy investigador él, empezó a observar este fenómeno y entonces empezó a estudiarlo. Pero si hablamos de hace 100 o casi 100 años que se empieza a describir, digamos, se empiezan a describir las infecciones nosocomiales, ya se pueden imaginar, doctores, los primeros análisis que se hicieron en ese tiempo de esta mortalidad en las pacientes puérperas. Primero, los hospitales eran atendidos por sacerdotes y por monjas, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces, de repente empezaron a notar que cuando había un muerto pasaban rezando donde estaba la sala de puérperas y rezando con velas y enterrando al muerto dentro del hospital, porque los cementerios estaban detrás de los hospitales. Entonces pasaban enterrando y entonces él empieza a decir, bueno, yo creo que aquí lo que está sucediendo es de que están estresando a las pacientes. Cambiémosle la ruta cuando se vayan a enterrar a los pacientes del hospital, cambien la ruta y no es eso. Entonces él empieza a elaborar una serie de teorías de qué es lo que estaba pasando. Al final descubre que los estudiantes, y aquí voy a hacer este gesto con mis manos, que los estudiantes que hacían los estudios de anatomía con sus profesores que les enseñaban anatomía con cadáveres, después salían a atender a las pacientes con trabajo de parto o a evaluar a las pacientes puérperas que habían resuelto el parto. Y entonces empezó él a darse cuenta que lo que traían era contaminación del área de necropsis, del área de medicina forense, ¿verdad? Del anfiteatro llevaban microbios y entonces contaminaban a las pacientes, ¿verdad? Entonces él decide cambiar eso, costó que le creyeran, cambia eso y empieza a disminuir la mortalidad de los pacientes. Entonces él descubre que son las manos y empieza él a promover el lavado de manos para atender a un paciente, a otro paciente, a otro paciente, ¿verdad? Y logra establecer entonces una relación que en ese tiempo pues da los inicios al descubrimiento del mundo microbiano. Entonces empiezan a describir el mundo microbiano, ¿verdad? Que por supuesto no fue el evento que hace conocer el mundo microbiano, pero es un elemento agregado para empezar a descubrir el comportamiento de los microbios, de los microorganismos. Entonces ahí es donde empezamos a aprender nosotros de infección nosocomial. Y en la actualidad, doctores,
si algo lo podemos lograr con la clase en el día de hoy es que el lavado de manos es básico e importante para cuando nosotros atendemos a un paciente, a otro paciente, a otro paciente. Debemos de lavarnos las manos, debemos de ser cuidadosos de no estar, después de tocar a un paciente, hurgándonos el oído, la nariz, la boca, ¿verdad? Si estamos utilizando algún equipo de curación, debemos de ser muy cuidadosos también. Si vamos a usar el lapicero, vamos a usar la papeleta, debemos ser muy cuidadosos. Y entre paciente y paciente, la herramienta más importante para evitar las infecciones nosocomiales es el lavado de manos. Existen otros mecanismos, por supuesto, algunos de ellos muy anecdóticos, por ejemplo, ¿verdad? De escribir algunos casos a nivel mundial, a nivel todo el mundo, de, por ejemplo, una solución contaminada, un equipo quirúrgico contaminado, que es sumamente raro, pero lo más importante es el factor ser humano de contaminar a un paciente con otro paciente a través de las manos. Entonces ahí surge circunstancialmente, digamos, la descripción de lo que es las infecciones, digamos, nosocomiales, que ahora las entendemos que se desarrollan como consecuencia de los pacientes que ingresan a servicios de atención sanitaria, sean estos, por ejemplo, nivel secundario de salud, terciario, incluso ya, como sucede, por ejemplo, en nuestro país, a nivel rural, que ya existen, por ejemplo, centros y puestos de salud con atención de pacientes, ¿verdad? Pues lo mismo pasa. Son entonces procesos infecciosos que se dan como consecuencia de que el ser humano busca atención sanitaria. Evidentemente busca salir de los procesos de enfermedad para buscar el estado de salud. ¿Y cuál es la importancia de las infecciones nosocomiales, doctor? Pues en primer lugar, que las infecciones nosocomiales. ¿Por qué hablamos el día de hoy de infecciones nosocomiales? En primer lugar, porque son enfermedades que requieren una vigilancia epidemiológica estricta. Ese es el primer punto por el que estamos hoy, por lo que hablamos de infecciones nosocomiales. Se requiere una vigilancia epidemiológica estricta. Porque cuando nosotros hablamos de infecciones adquiridas en la comunidad, infecciones adquiridas, digamos, fuera de los hospitales o de los servicios de atención sanitaria, estamos hablando, por ejemplo, de eventos con una morbimortalidad bien definida, ¿verdad? Que si la comparamos con el curso natural de el curso de morbimortalidad que tienen las infecciones nosocomiales, hay una diferencia grandísima. Estamos hablando de infecciones, coloquialmente hablando, de ligas mayores. Estamos hablando de procesos infecciosos en pacientes con comorbilidades. Eso es muy importante. En tercer lugar, estamos hablando de procesos infecciosos con bacterias muy patógenas, con procesos infecciosos difíciles de tratar, que digamos que han rebasado, digamos, las líneas normales de terapéutica. Entonces, requieren medicamentos mucho más potentes, requieren de mayor duración para corregir las infecciones, mayor estancia hospitalaria y, como cabalmente acabo de decir, en pacientes que de una u otra manera tienen afectado, digamos, su estado inmunológico y, por lo tanto, son más difíciles de tratar. No podemos entonces nosotros dejar de decir que las infecciones nosocomiales requieren de una adecuada vigilancia epidemiológica. Ese es el primer punto. Hablamos, si vamos nosotros, digamos, a la historia natural de la enfermedad, hablamos de un agente, hablamos de un huésped y un ambiente. El ambiente hospitalario es muy importante. Por eso yo les insisto en esta clase que a los médicos practicantes externos, por ejemplo, que los vemos frecuentemente sentándose en el piso del hospital, sentándose en las gradas del hospital, que botan un lapicero dentro del hospital, no tienen el cuidado de limpiarlo, un poquito de gel, un poquito de alcohol, que cuando vamos subiendo gradas, no es adecuado que vayamos, el pasamanos lo vayamos tocando, porque sabemos de que ahí, si nosotros pasáramos un hisopo sobre uno de los pasamanos y lo metemos a un medio de cultivo, vamos a ver que va a crecer
una diversidad de agentes patógenos y que son altamente patógenos, ¿verdad? Entonces el ambiente hospitalario ya de por sí reúne las condiciones para poder producir infecciones muy fuertes, difíciles de tratar, que duran más, que requieren mayores tiempos de hospitalización y que aumentan la mortalidad en los pacientes. Solo el ambiente. Luego vemos el huésped. Si vamos nosotros a estudiar las características del huésped en nuestros hospitales, bueno, vamos a ver que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes que acuden a nuestros hospitales, son pacientes de escasos recursos. Son pacientes que tienen comorbilidades importantes, como las que hemos venido mencionando. Tercer lugar, son pacientes, algunos pacientes que tienen una edad que rebasa, digamos, por arriba de los 50, 60, 70 años de edad, con un estado inmunológico que ya no es tan competente, un estado inmunológico agotado, ¿verdad? El estado inmunológico de los niños es un estado inmunológico que empieza a formarse, a madurar, ¿verdad? Por eso se les inmuniza a los niños. Cuando ellos adquieren una infección, se inmunizan y van creciendo, madurando su sistema inmunológico, sea este humoral, sea este celular, como sea, cualquier sistema inmunológico que analicemos, va madurando. Y en el adulto, con todas estas comorbilidades, incluso con trastornos nutricionales, trastornos de sobrepeso, con obesidad mórbida algunos pacientes, sedentarios y a la par que tabacómanos, que alcohólicos, que de repente consumen algunas drogas ya más especiales. Entonces vemos un sistema inmunológico agotado. Entonces, por eso es de que sí. Y luego vemos el agente causal. Y al analizar el agente causal, bueno, dos características van a tener estos microorganismos. Número uno es una alta virulencia y número dos es una alta patogenicidad. Y la virulencia se define como la capacidad que tiene un microorganismo de producir infección, de infectar. Infecta aquí, infecta allá, infecta por todos lados. Y va infectando uno, infecta dos y se va reproduciendo y va infectando. Pero la infección es una cosa, ¿verdad? Y la patogenicidad es la capacidad que tiene ese microorganismo, y aquí metemos virus, hongos, bacterias, protozoarios, todos. La capacidad que tiene un microorganismo de producir enfermedad, eso es patogenicidad. Y aquí se mezclan estas dos cosas. Se mezclan estas dos cosas. Quiere decir que aquí hay una adición, un fenómeno, ¿verdad?, de adición, de suma de 1 más 1, donde un factor se suma al otro, y entonces es donde se complican realmente los casos de infecciones nosocomiales. Y si juntamos entonces los tres factores, el ambiente hospitalario, el huésped con tales características que hemos mencionado, un agente patógeno, bueno, es muy importante que nosotros entonces tengamos una vigilancia muy estrecha, una vigilancia epidemiológica muy estrecha de lo que son los procesos infecciosos nosocomiales. Y que nosotros, como personal de salud, también hagamos la partecita nuestra de colaborar, ¿verdad?, para tratar de reducir los procesos infecciosos nosocomiales. Y entonces aquí viene otro elemento importante. Si nosotros decimos entre un 5 y 7% de pacientes desarrollan infecciones dentro del hospital, esos son datos que más o menos tienen una, valga el término, una tendencia natural, una tendencia normal, una tendencia estadística normal. Sin embargo, también pueden ocurrir brotes epidémicos dentro del hospital, y que de repente empiezan a verse diarreas por Clostridium difficile, de repente empiezan a verse diarreas bacterianas por E. coli, de repente empieza a verse, por ejemplo, brotes por ahí de rubiola, de varicela, de sarampión, se empiezan a ver. Entonces, vemos que mantenemos, digamos, una tendencia
digamos, estadísticamente que se maneja, digamos, a nivel mundial, y de repente brotes epidémicos. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir cuando digo que debemos de mantener una vigilancia epidemiológica estrecha cuando hablamos de infección nosocomial? Bueno, por un lado, la parte de nosotros, ¿verdad? Pues debemos ser muy cuidadosos. Es decir, el manejo de desechos biológicos, por ejemplo. La utilización de microinsumos, agujas, jeringas, sondas, catéteres. Debemos ser muy cuidadosos. Debemos usar nuestros guantes. Debemos, cuando nos exponemos más allá de lo normal, ¿verdad? Debemos usar gorro, mascarilla o lentes, digamos, ¿verdad? Debemos desechar adecuadamente cada uno de estos insumos en el lugar que corresponde. Aquí van las jeringas, aquí van las agujas, aquí van los guantes, aquí va la ropa, etc. O sea, nosotros, como médicos practicantes externos, debemos hacer lo propio, debemos hacer lo adecuado, ¿verdad? Hace muchos años aquí en el hospital regional, yo calculo tal vez unos 7, 8 años, ¿verdad? Un conserje mandó una carta a la dirección porque en el momento de hacer la limpieza de algún área, una aguja que había sido tirada hacia el piso, él se pinchó con una aguja pesada. Entonces, debemos ser encamisar adecuadamente el protector de las agujas en el momento de desecharlas para que no vayan expuestas las agujas, porque contienen material biológico que puede ser infectante. Hay un riesgo de adquirir HIV por una aguja contaminada, de hepatitis B, C por una aguja contaminada, y por supuesto de otros procesos infecciosos. Entonces, nosotros como médicos practicantes externos debemos de ser muy cuidadosos. Recuérdense, doctores, que el paciente que tiene más riesgo para con nosotros como médicos practicantes externos es el paciente asintomático. Y en ese sentido, hay un lema que dice, ¿verdad?, que para nosotros todo paciente es de riesgo. Todo paciente es de riesgo. Vemos que el paciente está bien y no, debemos ser muy cuidadosos. Porque perdón, lo dije mal. El paciente que según nosotros lo vemos que está ahí bien, que no se ve tan sintomático, que se ve deambulando, que se le ve comiendo bien, que socializando con sus compañeros de la sala, siempre mantengamos este lema de que con todos los pacientes nosotros debemos ser cuidadosos, porque el paciente asintomático es el más peligroso para nosotros. El paciente sintomático es el donde nosotros ponemos más atención, ¿verdad, doctores? Los pacientes los vemos ahí mal, pero el asintomático no, y no hay que excepcionar a ningún paciente. Con todos los pacientes debemos de tener muchísimo cuidado. Entonces nosotros, esa vigilancia estrecha, epidemiológica estrecha, de la que les he hablado ya por tercera o cuarta vez, miren, aquí de lo que estamos hablando es de que en cada hospital debe existir un comité de infección nosocomial. Un comité de infección nosocomial que debe ser integrado por en la mayoría de veces por un internista. Ahí debiera estar un internista. Bueno, debiera estar integrado por un representante, digamos, de los departamentos más importantes de un hospital, digamos, ¿verdad? Un internista, un cirujano, un pediatra, un ginecobstetra, digamos, los departamentos más importantes. Pero, por cuestión de recursos y de trabajo y de todo lo demás, pues por lo menos un médico internista. Luego, un infectólogo. Debiera haber, estamos hablando de infecciones, un infectólogo. Tercero, debiera haber también un epidemiólogo, manejando todos los datos cuantitativos, las medidas de vigilancia epidemiológica que se van a establecer. Y luego, una representante o un representante del personal de enfermería profesional, de enfermería en salud, un representante administrativo del hospital, ¿verdad?, que podría pertenecer a la subdirección médica, por ejemplo, del hospital. Y, por ejemplo,
un administrativo, ¿verdad? Un administrativo para la cuestión del conocimiento y de la distribución de recursos que se requieren para manejar adecuadamente un comité de infecciones nosocomiales. Entonces, en primer lugar, la vigilancia epidemiológica a través digamos, de un comité. Bueno, luego, ¿qué tipo de infecciones son las que nosotros vamos a encontrar? Ah, bueno, antes que se me olvide. La otra cuestión importante cuando hablamos de infecciones sanitarias, de servicios de atención sanitaria o infecciones nosocomiales, es que no debemos olvidar, miren, que va a producir infecciones localizadas, es que ya me iba a pasar, digamos, a hablar de neumonías, infecciones de vías urinarias, meningitis, y no. Creo que antes hay que entrar por esta partecita. Que hablamos de infecciones en dos direcciones. Número uno, infecciones localizadas e infecciones sistémicas. Y, por supuesto, las de mayor riesgo son las infecciones sistémicas. Porque ahí estamos hablando de que la infección se diseminó, que hubo un periodo de bacteriemia, hubo un periodo de septicemia, se produjo falla multiorgánica de diversos órganos y se produjo choque séptico. Y el choque séptico se define como mala perfusión tisular. Puede ser de diferentes causas, pero aquí por sepsis, por septicemia, por un microorganismo. Y claro, entonces ahí ese es un factor de riesgo para que nosotros digamos que ¿cómo se llama? Los pacientes tienen un alto riesgo de poder morir, ¿verdad? A pesar de que el riesgo, por ejemplo, de adquirir la infección podría ser entre un 5 y 7%, ¿verdad? Ahí ya cambia totalmente. Entonces ahí ya subimos el riesgo de la mortalidad arriba del 85%. Entonces, por eso es de que nosotros debemos ser, insisto yo, muy cuidadosos para eso. Aquí vamos a encontrar, entonces ahora sí, si hablamos de localizados, bueno, vamos a encontrar meningitis bacteriana, meningitis virales, vamos a encontrar procesos infecciosos pulmonares, ¿verdad? Ya sea por Streptococcus pneumoniae, Bacillus influenza, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Staphylococcus aureus. Vamos a encontrar una serie de microorganismos, pero esta serie de microorganismos ya han sufrido una serie de mutaciones. Han sufrido una serie de mutaciones y son muy difíciles de tratar. Entonces, aquí vemos Escherichia coli, Pseudomonas, vemos nosotros unas Staphylococcus aureus, digamos, que son, que si agarramos una infección de esas en la calle, para nosotros es más fácil tratarla. Utilizamos antibióticos de primera línea. Una neumonía por Streptococcus pneumoniae que se ha adquirido en la calle, es fácil tratarla con amoxicilina y ácido clavulónico, o algunos otros antibióticos. Pero aquí entonces ya empezamos entonces a ver que vamos a tener que tratar una serie de infecciones en un contexto totalmente diferente. Y entonces, bueno, la mayoría de infecciones nosocomiales que vamos a ver en el hospital van a ser neumonías. Esa es la mayoría, digamos, de procesos infecciosos que vamos a encontrar nosotros en los hospitales. Entonces aquí sí ya vemos nosotros controles de radiografía, ya vemos que vamos a tener que hacer hemocultivos, diversos hemocultivos, vamos a tener que hacer antibiogramas, ya vemos que nosotros vamos a tener algunas veces, por ejemplo, cuando los pacientes hacen derrames pleurales, llamar a los cirujanos para que se coloque un tubo pleural, etcétera. Entonces, y que ya, por ejemplo, el déficit respiratorio de los pacientes requiere que se trasladen a una unidad de cuidados intensivos y algunas veces a tener que ventilarlos, algunas veces a usar aminas para mantener una adecuada perfusión tisular, para mantener una adecuada función cardíaca, para mantener un flujo sanguíneo renal adecuado, para mantener una adecuada presión arterial, etcétera. O sea, aminas, ¿verdad? Vasoactivas que
entonces van a aumentar los costos dentro del hospital. Entonces, hay una serie de aspectos clínicos que se dividen en los localizados y lo que denominaríamos aspectos clínicos sistémicos. Y por supuesto, de los más serios son los aspectos clínicos sistémicos, porque nos van a cambiar toda esa, digamos, ese andamiaje que teníamos nosotros preparado en servicio de atención normal a los pacientes, porque los pacientes tienden a complicarse. Y esas son las infecciones nosocomiales, doctor. Esas son. Nosotros vemos, las infecciones nosocomiales son más frecuentes en pacientes de atención secundaria, terciaria o algunos pacientes de atención especializada, digamos. Pacientes, digamos, donde se hacen procedimientos cardiovasculares. Pacientes que atienden específicamente quemados, por ejemplo. Pacientes que tienen servicios con insuficiencias renales crónicas de diálisis, de hemodiálisis, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, donde se realizan trasplantes de órganos, por ejemplo. Pacientes con una alta tensión, digamos, de servicios de unidad de cuidados intensivos, donde vemos nosotros que el paciente tiene una sonda orogástrica o nasogástrica, que tiene una traqueostomía con un tubo, o que tiene un tubo orotraqueal, que tiene un tubo pleural, ¿verdad? Que tiene una gastrostomía, que tiene una sonda urinaria, que tiene un catéter periférico, o que tiene un catéter, digamos, un catéter central, digamos, ¿verdad? Una vía central para alimentación parenteral total, alimentación parenteral parcial, para medir la presión venosa central, para administrar medicamentos directamente. O sea, en una unidad de cuidados intensivos donde vemos que el paciente tiene un tubo y se le está ventilando. Todo ese tipo de pacientes, cuando los hospitales tienen todo ese tipo de atención hospitalaria, valga la redundancia, es donde nosotros vamos a observar que vamos a encontrar más riesgo de desarrollar infecciones. Bueno, eso es pacientes con sonda urinaria. Se dice que más o menos hay una bacteriuria asintomática en los pacientes entre un 5 y 10%. Pero si no manejamos adecuadamente la sonda urinaria, hemos visto estudiantes que van a poner una sonda urinaria y abren la sonda urinaria que viene estéril, la ponen sobre la cama, sobre las colchas, la ponen sobre la mesa. O sea, ahí ya nosotros alteramos, digamos, el riesgo del paciente de desarrollar una infección nosocomial. Y sí vemos, digamos, más o menos un mapa, digamos, de microorganismos de lo más frecuente. Cabalmente que yo les acabo de mencionar, pues las neumonías nosocomiales más frecuentes van a ser streptococcus, el neumococo. Pero un neumococo que tiene las características que yo les acabo de mencionar. Un neumococo más resistente. Las infecciones de vías urinarias, por ejemplo, van a ser más frecuentes por E. coli patógena, E. coli toxigénica, ¿verdad? Pero son más difíciles de tratar. Y con todos los factores que hemos venido mencionando. Entonces, aquí tenemos que desarrollar una serie, digamos, de técnicas, de metodología de prevención y control, ¿verdad? Y nosotros como médicos practicantes externos, establecer más o menos el aporte que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Si tenemos un paciente lavado de manos, es fácil. Ahora con el gel es mucho más, el gel con alcohol es mucho más fácil, que pudiera en algunas circunstancias resultar muy incómodo, por supuesto, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Es mucho más incómodo, porque ahora viene la segunda parte, digamos, que son las infecciones en personal de salud. Entonces, por ejemplo, ustedes como médicos practicantes externos, dependiendo de las inmunizaciones que tuvieron en la infancia, tienen el riesgo de poder desarrollar, por ejemplo, varicela, de poder desarrollar rubiola, de poder desarrollar sarampión, que hemos visto casos. Y entonces resulta que los casos clínicos que hemos visto son más grotescos, más dramáticos, más serios,
con una morbilidad más larga, digamos, y que afortunadamente pues no hemos visto muchos factores de mortalidad, excepto en algunas otras cosas, como por ejemplo una meningitis bacteriana, una tuberculosis, ¿verdad? Hemos visto médicos practicantes externos que se han infectado de tuberculosis, ¿verdad? ¿Y qué tuberculoso fue el que los infectó? El asintomático, ¿verdad? Es el asintomático. Porque cuando vemos al paciente que está tosiendo, vemos ahí ya con afasias características de tuberculosis, tosiendo, delgado, anoréxico, pues ya nosotros tenemos las precauciones, pero el paciente que tiene, porque en tuberculosis es donde más debemos hacer la diferencia entre infección y enfermedad, ¿verdad? O sea, una cosa es la infección y una cosa es la enfermedad. Entonces hemos observado ese tipo de cosas en el personal de salud. Y entonces todos los programas de control de infecciones deben intentar buscar esa eficacia, donde cada quien pone su granito de arena para que todos estos procesos infecciosos se traten de controlar a nivel hospitalario. Entonces eso es de lo que queríamos platicar el día de hoy, doctores. De eso les quería decir yo. Las infecciones hospitalarias también van obedeciendo digamos que una tendencia, ¿verdad? Van obedeciendo una tendencia. Lo que, por ejemplo, los microorganismos que veíamos antes, hace 20, 30 años o 30, 40 años, no son los mismos que vimos hace 15, 20 años, no son los mismos que estamos viendo ahorita y seguramente no van a ser los mismos que veamos en 5, 10, 15 años. Entonces, esa es también una cuestión muy importante dentro de digamos, de las infecciones nosocomiales. En resumen, patógenos resistentes a los medicamentos convencionales, infecciones en pacientes con comorbilidades, ese es otro detalle importante. Es decir, que hay factores predisponentes en este tipo de pacientes, ¿verdad? Que van a alterar su humor y mortalidad. Y luego, que digamos, ese mapa que hace uno de los microorganismos tiende constantemente a cambiar, Y lo que creíamos que podría ser más patógeno ya no lo es, y ahora resulta que emergen nuevos microorganismos que van a producir mucho daño en los pacientes. Y entonces debemos de considerar toda esta serie de microorganismos. Si a ustedes me preguntaran, me hicieran una pregunta ahorita, por ejemplo, dentro de las infecciones nosocomiales, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes? Yo les diría, por ejemplo, E. coli es uno de los microorganismos más frecuentes. Luego tenemos Streptococcus pneumoniae, de los microorganismos más frecuentes. Tenemos Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, se ha visto, por ejemplo, que hay una resistencia así aceleradísima, digamos, a los antibióticos de primera línea. Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, también es un microorganismo, quizá en una relación, digamos, de 1 a 10 comparado, digamos, con lo que vemos nosotros. ¿Qué les diré? E. coli está más o menos en un 20%, y Pseudomonas estará en un 10%, digamos, aproximadamente, para que veamos más o menos esa relación que podemos tener. Staphylococcus aureus por ahí en un 8-10% también, y el Streptococcus pneumoniae, que más o menos tendría más o menos una relación de 15% para determinados órganos y sistemas. Estamos hablando de procesos infecciosos, de vías urinarias, procesos infecciosos intestinales, estamos hablando de procesos infecciosos, digamos, sepsis abdominal, estaríamos hablando de procesos infecciosos respiratorios y estaríamos hablando de procesos infecciosos a nivel del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis bacteriana, etc.
Más o menos ese sería el mapa, digamos, que nosotros podríamos observar como microorganismos en procesos infecciosos bacterianos. Y algo que se me estaba olvidando es lo que pasa, digamos, en el área quirúrgica. En el área quirúrgica es muy frecuente que nosotros veamos que los cirujanos se midan, digamos, con cuánto se infectan sus heridas operatorias o cuánto se le infecta a un paciente con una cirugía abdominal, ¿verdad? ¿Cuántos hacen abscesos, cuántos hacen procesos infecciosos, peritonitis bacterianas, por ejemplo, o un evento mucho más serio y más delicado, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, por eso es de que ustedes cuando pasaron por cirugía, ¿verdad? Que ya pasaron por cirugía, ¿verdad? El lavado de manos es muy importante. La colocación de los campos en el paciente es muy importante. Ahora existen áreas quirúrgicas, por ejemplo, con flujo laminar, ¿verdad? Rayos ultravioletas, ¿verdad? Para evitar la contaminación de las salas. Y existe, a través de esta vigilancia epidemiológica, que se cierran las salas, porque se realizó un procedimiento quirúrgico sucio, digamos, ¿verdad? Contaminado. No fue una cirugía, digamos, limpia, sino una cirugía, un procedimiento quirúrgico contaminante. Y entonces, cabalmente, los procesos de vigilancia epidemiológica cierran la sala, se produce el cierre de una sala, se controla al personal que estuvo trabajando en esa sala, se reubica muchas veces a ese personal donde no constituía fuente de riesgo, se limpian adecuadamente las salas, se da un tiempo prudencial y se vuelven a habilitar las salas. ¿Por qué? Porque hay una vigilancia epidemiológica muy, muy estrecha que nos permite a nosotros evitar todos esos riesgos extrínsecos, digamos, extrínsecos que vienen de afuera y controlar los riesgos intrínsecos, ¿verdad? Ya el cirujano controla todos sus factores, el uso de mascarilla, gorros, etcétera, para evitar que se den todas estas infecciones dentro del hospital. Entonces, ahí estamos, doctores. No sé si alguien, a ver, ya aprovechando que está ahí Liz de Juárez, que nos tomemos una foto, por favor, o la doctora que nos tomó la foto ayer, ¿verdad? Por favor, que nos tomemos una foto nada más y que me envíen una foto, porfa. Entonces, abrimos un par de cámaras ahí, por favor. Ahí estamos. Tal vez me haces favor tú y Jocelyn o Melanie, alguien ahí, que tomemos una foto nada más, por favor, y me la envían a mi número. Para evidencia. Porque acuérdense que ahora ya les vamos a pedir evidencia a ustedes también. Ya les vamos a pedir evidencias a ustedes también de sus clases. ¿Ya estuvo la foto?